Sexto domingo del tiempo pascual del calendario litúrgico, ciclo A. En este domingo queremos meditar, analizar, profundizar la palabra de Dios que trae a nuestra consideración, próximo ya a la fiesta del Espíritu Santo, de Pentecostés. Entonces las lecturas nos invitan a unirnos, a reflexionar para ver cuál es la condición por la cual mi alma está preparada para recibir al Espíritu Santo. Pues podemos dirigir la mirada a la primera lectura que hemos dado en esta Santa Misa, que es de los Hechos de los Apóstoles, donde tiene un papel fundamental la figura de Felipe. Felipe va a llevarles el mensaje, pero hay una particularidad muy grande, que el mensaje se va a dirigir a una comunidad, a un pueblo de los samaritanos. Los samaritanos con los judíos no siempre tenían mucha concordancia en su pensamiento, en su doctrina, y por eso ese es el gran acontecimiento que Felipe ha podido llevar la palabra de Dios a esa comunidad por la cual también el Señor ha dado su vida, su sangre. Pues con gran alegría se regocijan por haber escuchado la palabra de Dios. Él le fue explicando la historia de Jesús, que es tan bonita y que a veces tanto bien nos hace escuchar la historia de Jesús. A veces nosotros escuchamos otras historias que en vez de darnos luces, pues nos perturban, nos apartan del camino del bien. En cambio, Felipe le fue relatando los misterios de la vida del Señor. Y a tal punto que esa palabra hacía que las personas se acercasen al Señor, que las personas cambiaran, porque la palabra de Dios tiene una fuerza extraordinaria que nos ha de llevar a un cambio, a una santidad de nuestra vida. Y por eso hemos leído que mucha gente atendía a las palabras que decía Felipe y viendo los milagros que sucedían, porque la palabra de Dios, cuando ingresa a nuestro corazón, tiene que producir efectos bonitos, y no solamente de sanación, de curación, sino hay otro efecto muy bonito, que es cuando Dios ingresa en mi vida, que es la alegría. De muchos cuenta la palabra en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 7, dice: de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Qué hermoso la palabra de Dios, por lo cual se llenó de gozo aquella ciudad. Qué bonito para traer a nuestra consideración lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros dejamos que ingrese en nuestra vida. Pero no solamente eso, que ciertamente es muy hermoso, y ojalá que nosotros podamos permitir también
que entre el Señor en nuestra vida. Pero en la segunda lectura que hemos leído hoy de la carta de Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante, Pedro nos invita a que nosotros tengamos que dar razón de nuestra fe. Tenemos que tener conocimiento de nuestra fe. Tenemos que tener convencimiento de nuestra fe. Porque eso es lo que hace que una persona se acerque al Señor. Cuando yo defiendo con pasión, con energía, con convencimiento, aquella fe que yo profeso. Y no solamente defenderla, no solamente exponerla, sino algo que también siempre tenemos que tener mucho cuidado, el modo como yo expongo el mensaje de Dios. De tal manera que aquellas personas que escuchan la palabra de Dios se vayan predisponiendo para que el Señor es el que obra en nuestra vida. Si yo lo hago con arrogancia, que si yo lo hago con prepotencia, si yo lo hago juzgando mal al prójimo, si yo lo hago como adueñándome del mensaje de Dios, pues a veces todas esas modalidades hacen que el corazón se cierre. Y eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que ir exponiendo el mensaje de Dios con gran caridad, porque las personas a veces obran de un mal incorrecto, no por maldad, sino por ignorancia. Debemos de ir instruyéndolos en el camino de la fe. Dios ha de alegrarse cuando escucha que nosotros hablamos el nombre de Jesús. Dios ha de ponerse contento cuando escucha que yo estoy hablando, glorificando al Señor con el mensaje que estoy llevando, en donde Dios me ha puesto. Por eso tiene mucha importancia la reverencia, la caridad y de manera especial la vida. Es el libro abierto de que una persona se acerque más a Dios cuando vea en mi vida. Mi vida ha de ser ese imán que atraiga a las personas a Dios. No tanto mis palabras, porque eso lo dice también, y haciendo para una memoria del Evangelio de este domingo, después de haber hablado del mensaje que Pedro nos invita a que demos razón de nuestra fe, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, habla del amor. Pero ese amor ha de estar traducido más en nuestras obras que en nuestras palabras. Ese amor, dice San Juan, no ha de ser una cosa solamente sentimental, afectiva. No. Ese amor tiene que tener como fundamento la moral. Ese amor tiene que tener como una ejecución en la obediencia. El amor es verdadero cuando es obediente. Y por eso dice la palabra del Señor en este domingo: si me amáis, conservaréis mis mandamientos. Entonces es un amor que se pone en marcha, digamos así. Es un amor obedencial, que acepta las normas y mandatos del Señor.
Porque a veces hablamos de amor, en nombre del amor. Hacemos manifestaciones en nombre del amor, para evitar la pobreza, para ayudar al ser humano, pero en la ejecución de esa protesta en nombre del amor estamos matando. Eso es inconcebible. ¿Cómo puede ser que en nombre del amor promuevas las leyes en contra de los mandamientos de Dios? Matando, mintiendo, robando, incluso haciendo manifestaciones obscenas, pero en el nombre del amor. ¿De qué amor? Eso es incorrecto, porque el amor verdadero siempre está enmarcado en las leyes divinas. Entonces, o a veces sucede en nuestros hogares, los jóvenes, los hijos, manifiestan que aman al papito, que aman a su madre, pero le hacen la vida imposible en su obrar diario, en su obrar cotidiano. Es decir, la palabra amor confrontada con sus hechos y con su vida no es tan acorde. Y por eso también sucede en la vida conyugal, en la vida matrimonial, donde dicen los cónyuges amarse y quererse, respetarse toda la vida. Pero esa convivencia diaria muchas veces es insoportable. No manifiestan con sus hechos y con sus actos que allí hay verdadero amor. Dice la palabra, si me amáis, conservaréis mis mandamientos. Pero no solamente eso promete el Señor, sino que Él promete enviarnos su Espíritu, el Consolador, el Abogado, aquel que va a estar a nuestro lado, aquel que nos va a proteger y nos va a guiar, aquel que pondrá en nuestra mente, en nuestro corazón, las palabras adecuadas en los momentos difíciles. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro intercesor que quede siempre con vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Pero para eso yo tengo que estar primero en disposición para poder recibir el Espíritu Santo. Es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu del bien, que el mundo, dice la palabra, es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque el mundo ha desechado a Dios. El mundo ha desechado los mandamientos del amor, aunque hable del amor, pero hablará de un amor concupiscible, que es un amor egoísta, no del amor de benevolencia, donde yo quiero el bien para el otro. Ese es el amor verdadero, y que no tanto consiste en palabras, sino más bien obras. El Señor Jesús en este Evangelio de este domingo nos promete que Él enviará al Espíritu Santo. Ese Espíritu que el mundo no puede conocerlo. Ese Espíritu Santo que el mundo no puede recibirlo, porque lo ha desechado a Dios. Aunque tengan oídos, pero no oirán. Aunque tengan ojos, pero no verán. Porque han desechado de su vida a Dios. Y por eso ni lo conocen, ni pueden percibirlo,
ni pueden entenderlo. El mundo no puede entender los misterios de Dios. Y cuando hablo mundo, me refiero de manera especial al espíritu mundano. Aquella persona que vive sin Dios. Aquella persona que desechó al Señor de su vida. No puede entenderlo. Así como un gran artista, cuando tiene una pintura delante de él, la comprende, se enamora de esa pintura, incluso puede hacer hasta un comentario de todos los detalles que tenga esa pintura, porque es su tema, porque conoce y sabe todos los sentidos que tienen el estilo de esa pintura. Así también el cristiano, el que ama a Dios de verdad, el que su norma son los mandamientos, comprende al Espíritu Santo y vive guiado por el Espíritu Santo y sabe leer los acontecimientos de la vida con los ojos del Espíritu Santo. En cambio, el mundo no entenderá ese lenguaje. El mundo o el espíritu mundano no entenderán la palabra del Señor. El espíritu mundano no entenderá que necesitamos de un Dios que nos proteja, que nos ayude y que nos guíe. Por eso dice el Señor, porque el espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ve y ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis, porque Él mora con vosotros y está en vosotros. Se supone que yo he recibido, yo soy templo, yo soy hechura de Dios. Y por eso comprenderé también los misterios de Dios. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Él camina con nosotros. Él ha resucitado, no es un Dios muerto. Él camina a nuestro lado. Él después de haber resucitado se aparece a los discípulos en diferentes circunstancias. Porque el amor no quiere dejarnos solos. El amor no quiere desentenderse de su amado. El amor siempre quiere estar presente en el amado. Y por eso Jesús se quiso quedar con nosotros, porque Él nos ama. Y si yo amo, debo de tener ese espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios obediencial, de manera especial, ha de manifestarse en nuestra vida a través del cumplimiento de sus mandamientos. Dice la palabra de este domingo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me volveréis a ver, porque yo vivo y vosotros viviréis. Qué hermosa palabra, qué consuelo han de ser para nosotros, que en medio de este mundo, donde pareciera que todos se ríen de Dios, que pareciera que el mal triunfa, y yo que vivo haciendo el bien, que vivo profesando mi fe, muchas veces me canso pensando de que el Señor me ha abandonado. Dios no nos abandona. Dios está vivo y por eso tenemos que seguir día a día siendo fiel al Señor. En aquel día, dice la palabra, conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los conserva,
Ese es el que me ama. Y quien me ama será amado de mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Qué palabras bonitas, qué consuelo ha de ser para nuestra alma saber que no estoy solo. Tengo que ver si mi amor es verdadero, si es un amor de benevolencia, donde yo tengo esa comunicación, donde yo le obedezco a Dios, a las normas y leyes que Él ha puesto, que al fin y al cabo son las leyes del amor. Que el Señor ilumine nuestra vida en este tiempo, en que a veces puede ser que las circunstancias no nos ayuden, que las circunstancias sean adversas, que hemos pasado por pruebas difíciles. Bueno, eso es el verdadero amor. El verdadero amor ha de ser pulido, el verdadero amor ha de ser probado. Por eso no hay que desanimarse y saber que el Señor siempre tiende la mano para que nosotros podamos ser fieles hijos del Señor. Les invito a orar mucho en estos días. Se aproxima la fiesta de Pentecostés. Que el Espíritu Santo pueda descender en mi vida, que pueda transformar mi corazón, que pueda ser un gran predicador, que tenga la fuerza para defender la fe con conocimiento, pero también con convencimiento. Y que todo eso, conocimiento y esa predicación esté como manifestada en el cumplimiento de la ley de Dios, por medio del mandamiento más hermoso, que es el mandamiento del amor, que se ha de manifestar más en las obras que en las palabras. Que el Señor los bendiga, pasen bonito fin de semana, la Virgen del Cielo los proteja con su manto.